seguidores de Click de Noticias, es un placer que siempre se informen con nosotros en esta plataforma digital que es una nueva propuesta de información. Les saluda Dora González y esta mañana me acompaña el doctor Álvaro Leiva, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Es un gusto que esté con nosotros y también la dirigente estudiantil del Movimiento Autónomo 19 de Abril, Valesca Valle, quien con ellos está, muchas gracias por estar con nosotros, Valesca. Con ellos estaremos abordando sobre la percepción que tienen sobre la situación del desarrollo del coronavirus en Nicaragua desde la perspectiva de derecho humano, de que hacer un análisis más o menos de qué estatutos de la Convención Internacional de los Derechos Humanos se estarían violando ante la falta de información ante esta situación. Y pues con Valesca también estaremos abordando sobre la situación de los estudiantes ante esta realidad de que aún en las universidades públicas, colegios públicos, no han decretado de la suspensión de clases. Es un gusto y para comenzar me gustaría que me dijeran cuál es el análisis que hacen a esta situación que se está viviendo. Muchas gracias a esta plataforma digital por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de seguir trabajando por los nicaragüenses en la promoción y defensa de sus derechos humanos, tanto dentro del territorio nicaragüense como en el exilio, ¿verdad? Ya que nosotros estamos haciendo ese trabajo en función de las consecuencias de esa crisis profunda de violaciones de derechos humanos que existe hasta el día de hoy en Nicaragua. Realmente nosotros como organismo de derechos humanos, a partir del 19 de marzo de este año, nosotros hemos venido refiriéndonos de manera precisa, ¿verdad?, sobre la actuación irresponsable y negligente con que ha venido teniendo el régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua por no acatar las recomendaciones o los protocolos establecidos a nivel mundial para evitar el contagio masivo de los nicaragüenses frente a la pandemia conocida como COVID-19 o coronavirus en Nicaragua. Es decir, dentro de un marco y dentro de un contexto de una pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud a partir del 11 de marzo del año 2020. Nosotros como defensores de derechos humanos, como nicaragüenses, como organismo de derechos humanos, nosotros lo que hemos venido analizando sobre la profunda crisis que existe hoy en Nicaragua de salud pública como un derecho humano que le asiste a los nicaragüenses, es que durante estos últimos días existe una acentuada ausencia de información de parte del régimen Ortega Murillo o del suministro de la misma en forma parcial o poco creíble, ¿verdad?, de su funcionario con relación a expresar de manera pública, ¿verdad?, de que en Nicaragua no está sucediendo nada que esté fuera de lo normal o que verdaderamente en Nicaragua lo que hoy está habiendo como incremento es simplemente fallecimientos por infarto o por neumonías atípicas. Es decir, tratando de encubrir hechos verdaderos de que la pandemia ya está causando graves estragos entre la población nicaragüense. Es decir, cada día son más los videos en redes sociales y testimonios de denuncias a través de las mismas de entierros clandestinos en hora de la noche en cementerios de diferentes departamentos y municipios de Nicaragua, donde miramos un acelerado avance de esta mortal virus que está afectando la salud pública de los nicaragüenses. Y realmente, pues, lo más lamentable es el dolo y la mala intención con que el régimen ha venido abordando esta emergencia de pandemia, en donde todos sus actos, ¿verdad?, y declaraciones han apuntado a la promoción de un contagio masivo de la población indefensa. Es decir, ya nosotros como organismo de derechos humanos hemos declarado a Daniel Ortega un delito más que ha cometido en contra de los nicaragüenses, como es
el delito de genocidio viral, además de los delitos de lesa humanidad y de violaciones graves a los derechos humanos que ha venido cometiendo durante todos estos meses en detrimento del pueblo nicaragüense. Por parte de José Daniel Ortega Saber y aquellos funcionarios a su cargo implicados en el manejo de las estructuras y las políticas de salud pública en Nicaragua. Ante esta gravedad de hechos, ¿verdad? Nosotros hemos tomado acciones concretas de emplazarlo en algunos foros internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tema de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y por qué no decir también, ¿verdad? También hemos procedido a emplazar públicamente a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Hace recientemente, hoy o al día de ayer, descaradamente la OPS lo que está tratando de reflejar es buscar cómo lavarle la cara al dictador, de reflejar estadísticas que no son las reales, de acuerdo a lo que está sucediendo en Nicaragua. Si vos me preguntas a mí qué estadísticas estamos manejando nosotros como organismo de derechos humanos, no nos vamos a poner a estar en este momento viendo estadísticas. La pandemia y la contaminación y la gravedad que está sucediendo en Nicaragua con relación al COVID-19 o coronavirus ha llegado a los niveles extremos de contaminación que ha dañado profundamente la salud pública del pueblo de Nicaragua. Valesca. Sí, yo puedo dividir esto en tres momentos. Primero, en el 2018, las instituciones públicas y específicamente el Ministerio de Salud, MINSA, y obviamente los hospitales sufrieron una erosión y prácticamente se destruyó la credibilidad que tenían. Ante esto, surgieron en ese momento de las protestas incluso puestos médicos clandestinos que ayudaban a la población, ya que en los hospitales habían constantes denuncias de negligencia e informes de chavalos que no fueron atendidos, de personas que si estaban involucradas directamente con las protestas no estaban siendo recibidas, e incluso hay testimonios de médicos que se tuvieron que exiliar donde les practicaban a los chavalos un sinnúmero de cosas que hacían que ellos murieran. Ante eso, nos trasladamos ahora al segundo momento donde se declara la pandemia del COVID-19 precisamente aquí en Nicaragua, y empezamos a notar que no se están viendo y no hay una campaña fuerte de parte del régimen a la protección que proteja pues a la ciudadanía. Eso. Y el tercer momento, que está ligado directamente a las universidades que no están exentas de esta negligencia, esta indefensión y esta irresponsabilidad del régimen de Ortega Murillo, donde hasta el momento no se han suspendido las actividades presenciales dentro de las universidades ni de los colegios públicos, y tampoco se han buscado otras vías hasta después de muchas demandas que han empezado a surgir. Algunas universidades optado por la modalidad de encuentro reducido. Sin embargo, las demandas de los estudiantes han sido cancelar de una vez por todas las actividades presenciales, pasar a modalidades que son virtuales y de tratamiento a distancia, sobre todo porque la mayoría de los estudiantes que asisten a universidades públicas no cuentan con internet, no cuentan con computadora. Entonces hay que buscar las maneras en las que ellos puedan continuar con su estudio, y nosotros hemos sido como organización estudiantil enfáticos en decir que se deben de suspender las actividades presenciales, pero sin tener represalias, porque desde que inició la pandemia han existido reportes que nosotros tenemos documentados de denuncias donde se le está amenazando a los chavalos, específicamente de primero y segundo año de las carreras universitarias, de eliminarles la matrícula, de suspenderles la beca o en algunos casos de expulsiones. Entonces existe a través del aparato que ellos han utilizado represivo dentro de las universidades, que es la Unión Nacional de Estudiantes, UNEN, y el CUUN por parte del UNAM León, que es la Unidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León, donde han utilizado estas organizaciones estudiantiles que están adeptas al régimen para poder cooptar y amenazar a los chavalos para que sigan asistiendo a clase. Incluso han hecho unas últimas declaraciones donde le ordenan a los chavalos que deben de seguir yendo
a las clases y entonces ellos empiezan a fomentar estas actividades donde hay aglomeraciones y donde obviamente estas universidades no tienen ninguna de las condiciones que la OMS ha planteado. Insiste el régimen en decir que nosotros no estamos en una fase comunitaria, insiste que todos los casos son exportados, ellos lo llaman de esa manera, cuando incluso dentro del monitoreo que tenemos nosotros de nuestras organizaciones estudiantiles, existen casos de COVID-19 positivos de chavalos que todavía no, y esto lo ligo también a la negligencia, que no acuden a estos hospitales públicos, y en eso también agradezco y admiro la enorme labor que ha venido realizando la Unidad Médica Nicaragüense a través del país, donde ha optado para apoyar a estas personas que tienen miedo de ir a los hospitales públicos a ser tratadas, porque desde que llegan descartan inmediatamente que es COVID-19, ni siquiera le hacen pruebas rápidas y los empiezan a tratar con otro tipo de medicamentos, como ya lo decía el doctor Leiva, que tratan directamente alguna insuficiencia respiratoria, infarto, cuestiones de hipertensión o también neumonía típica, que ha sido lo más común con lo que han puesto o con lo que han diagnosticado a las personas que han llegado. Ante esto, vemos que hay un sector de la población nicaragüense, en específico de los estudiantes. En el colegio público tenemos alrededor de más de 1.5 millones de niños y en los estudiantes más de 1 millón, o sea, una población enorme que está expuesta al contagio y también a ser portadores por las edades que se tienen, y que no existe en Nicaragua un parámetro de hacer pruebas masivas, rápidas, que puedan detectar los puntos donde en las comunidades se han visto. Entonces, una situación bastante grave que se está viviendo dentro de las universidades y que obviamente aprovecho y agradezco la oportunidad para poder denunciarlo, porque no se están acatando las recomendaciones de la OMS ni la OPS. Ahora, cuando dicen doctor, de que la Organización Panamericana de la Salud le está lavando la cara al gobierno de Nicaragua con las estadísticas que está brindando, ¿cuál sería el interés de esta organización de perder credibilidad por quedar bien con un gobierno? Y la otra pregunta sería, ¿por qué consideran ustedes que no han llamado a un distanciamiento social? Cuarentena como tal, pues se han dicho de que en Nicaragua es muy difícil por el tipo de economía que tenemos, pero las personas que no tienen ningún tipo de trabajo hasta el momento, que no están, no tienen la necesidad de ir a la calle, ¿por qué no están saliendo igual? ¿Por qué no llamar a un distanciamiento social y más bien impulsar actividades que permitan la aglomeración de personas? Mira, en el caso del emplazamiento que hemos hecho nosotros a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud respecto a los protocolos y medidas que le compete garantizar, supervisar sobre la implementación de los Estados miembros de Naciones Unidas, definitivamente nosotros miramos que existe un comportamiento bastante irresponsable, ¿verdad?, de ambos organismos, puesto a estas alturas simplemente han sido como muy complacientes con el régimen Ortega Murillo en no requerirle, en no pedirle, en no emplazarlo, ¿verdad?, a decirle de manera firme el hecho de que no está aplicando protocolos ni medidas que eviten la contaminación de este virus mortal, en principio. Precisamente nadie está exento en estos organismos, ¿verdad?, de no ser auditado en su funcionabilidad. Nosotros consideramos que tanto la OMS como la OPS, en el ejercicio de su función como organismo, como programa, nosotros necesitamos saber qué medidas, qué requerimientos, qué protocolos le han exigido al régimen del Estado de Nicaragua para que no se esté dando el tema de la contaminación. Ahora bien, al haber una ausencia, ¿verdad?, y un vacío de poder político como existe en Nicaragua, porque en Nicaragua ya no hay gobierno, esa es la realidad.
Ya en Nicaragua ya hubo desde hace mucho tiempo un quebrantamiento del orden constitucional y del orden democrático. Ya definitivamente Ortega está como dicen en buen nicaragüense, por su pistola, ¿verdad? Y lo que existe en Nicaragua precisamente es un vacío de poder político, de una ausencia de un administrador del Estado que garantice el cumplimiento de los derechos constitucionales de los nicaragüenses y de la promoción y tutela que le asiste como Estado de garantizar los derechos fundamentales o los derechos humanos suscritos por el Estado nicaragüense a través de los instrumentos jurídicos internacionales que ha suscrito como Estado ante la comunidad internacional. Entonces, en este sentido, como no existe una capacidad, existe un vacío de poder. Entonces ya definitivamente los nicaragüenses, todos los nicaragüenses, no existe un gobierno que tenga la responsabilidad con sus ciudadanos de garantizar estos derechos constitucionales, derechos humanos, que sea un Estado responsable para tomar medidas frente a una crisis de orden de salud pública, como lo que está sucediendo en Nicaragua, que le transmita a los nicaragüenses poder seguir parámetros y protocolos para que no salga o que le garantice de manera temporal una no salida de sus casas y resguardarse para tutelar el bien jurídico más importante, como es el derecho a la vida. Mira, si realmente no se puede garantizar el bien jurídico, que es el derecho a la vida, y el derecho a gozar de una salud, un pueblo enfermo definitivamente no nos conlleva a ningún resultado positivo, a ninguna nación de desarrollo ni económico ni social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los nicaragüenses se sienten totalmente acéfalos de una administración pública que le garantice a ellos la protección, seguridad de protección en sus derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, por eso miramos un nicaragüense necesitado a salir, un nicaragüense necesitado a tener que ir a las calles a buscar el pan de cada día, porque no hay un Estado responsable que no garantice, que garantice los derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a gozar seguridad, a expresarse, a manifestarse. Ya definitivamente en Nicaragua lo que ha habido un quebrantamiento, ¿verdad? De todo el orden jurídico, de todo el esquema que definitivamente hace que en Nicaragua exista un vacío y una crisis grave de violaciones de derechos humanos que ha conllevado a toda esta situación. ¿Cuál sería un planteamiento aterrizado a la realidad de los nicaragüenses para poder tener un estilo de confinamiento? Porque de que nos vamos a quedar todos en la casa, difícilmente, pero al menos los que van a trabajar sí. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes a qué le llamarían al gobierno a que hicieran para evitar esos contagios masivos? Porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no? En esas concentraciones que están impulsando a través de las diferentes alcaldías, ministerios. Sí. Bueno, nosotros como movimientos estudiantiles, primero hemos asumido el liderazgo que tenemos y a pesar de las enormes dificultades que tenemos por ser un sector bastante vulnerable y que vive en la clandestinidad, hemos realizado la entrega de kits sobre todo a la población más vulnerable que no puede quedarse en su casa y que tiene que salir a vender en los semáforos, los comerciantes, las personas que venden fruta. Entonces hemos empezado a entregarles mascarillas, guantes, jabón líquido, alcohol gel también y alcohol líquido puro para que estas personas puedan al menos poderse proteger al salir a hacer sus actividades diarias, Recordemos que la mayoría de los nicaragüenses, sus trabajos son informales, entonces dependen de las ventas diarias para poder vivir, para poder comer. Y nosotros entendimos también como estudiantes que era muy egoísta pensar en esta campaña de quédate en casa cuando hay un enorme sector de los nicaragüenses que no pueden realizarlo. Entonces, ante eso también yo formo parte del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica en representación del sector juvenil y estudiantil y a partir de eso también como Alianza Cívica empujamos una serie de propuestas con la pregunta que me decía
hacia el régimen que se podían implementar de política fiscales, de reforma al presupuesto general de la República para poder hacer un fondo de emergencia que pueda suplir específicamente a estas personas vulnerables que no pueden quedarse en su casa, ya que sí ha habido un enorme, bueno, no un enorme, pero sí una gran cantidad de nicaragüenses que sí están en la posibilidad de quedarse en su casa, y ante eso hemos visto muchas tiendas que han cerrado y se han pasado a la modalidad de delivery, que ya no están atendiendo de manera presencial. Sin embargo, recordemos que hay un enorme golpe que ya Nicaragua lo viene sintiendo desde hace 2 años atrás, de la economía, de toda la crisis sociopolítica que ha sufrido y que no se ha resuelto. Entonces eso viene también a volver a golpear al sector que ha incrementado a partir de la crisis, al sector informal que se ha incrementado a partir de la crisis de 2018. Entonces, el estado actual de los nicaragüenses es bastante crítico, sobre todo porque no hay respuesta para poder resolver esta enorme preocupación que tienen de cómo van a poder sobrevivir, y además de eso, de que en el sector estudiantil tienen que seguir enviando a los chavalos a las universidades, de seguirse exponiendo y no saber si ellos son portadores, y recordemos que viven con su abuelo. O sea, aquí en Nicaragua las familias a veces las sostienen los abuelos, los padres que ya están en edades que son bastante propensas al contagio y a empeorar la situación del COVID-19. Entonces, es bastante crítica, y por eso nombro que hay una total indefensión, y ante esto nosotros también como sector estudiantil hemos llamado a la solidaridad de las personas nicaragüenses que pueden aportar a los sectores más vulnerables a que hagan estas entregas de kits en la medida de lo que ellos puedan, para que entre todos nos cuidemos, porque eso es lo que ha quedado últimamente aquí, que entre nosotros mismos tengamos que acatar las recomendaciones, e incluso hemos puesto en práctica las recomendaciones y las sugerencias que han hecho otras personas en otros países, otros jefes de Estado en otros países, que sirven aquí para poder cuidarnos y no hacer esto, porque efectivamente los datos oficiales que hace el régimen no concuerdan con las situaciones alarmantes que se reportan a través de videos, a través de denuncias en las redes sociales, que es un arma que desde el 2018 ellos no han sabido manejar muy bien y que lo ha expuesto a nivel internacional también. Ahora, don Álvaro, hablaban de que van a recurrir a instancias a denunciar toda esta situación de falta de acciones concretas, al menos de prevención, porque estamos claros pues, que el sistema de salud de nosotros pues, no tiene la capacidad de dar una respuesta tan inmediata a la población como tal. ¿A qué instancias se refieren ustedes y qué acciones podrían tomar en pro de los derechos de los nicaragüenses? Porque con la situación que surgió a partir de abril de 2018 se contenían las denuncias, pero los efectos han habido sanción y todo, pero se mantiene en el poder todavía Daniel Ortega. En este caso de la crisis del coronavirus, ¿a dónde van a poner la denuncia? Mira, ya nosotros estamos trabajando en los foros y en las instancias que nos compete poder transmitir la omisión, la negligencia y el castigo de manera criminal que Daniel Ortega Saavedra le ha dado al pueblo de Nicaragua en relación al tema de la pandemia o COVID-19 o coronavirus. Pero realmente cuando hablamos de instancias, pues nos referimos a los foros que tenemos hoy por hoy la competencia de hacerlo. En el caso del sistema interamericano, de países que integran la OEA, ahí tenemos la Organización de Estados Americanos, que estamos haciendo un empuje muy fuerte como organismo de derechos humanos para la aplicación de la Carta Democrática, y a nivel de países miembros del sistema interamericano, para que esta conducta criminal violatoria a los derechos humanos y con la crisis de derechos humanos que existe en Nicaragua, se proceda a castigar más severamente al régimen por producto de esa falta de voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos de los nicaragüenses, que en este caso viene a sumarse la crisis de la salud pública. Nosotros hemos dicho claramente, ¿verdad? Un principio que es muy popular en Nicaragua. Mira, solo el pueblo salva al pueblo. Mira, y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen los grandes expertos. La única forma de poder vencer al coronavirus
es haciéndole el llamado de lo que hemos mantenido, es tratando de quedarnos en nuestra casa. Es la única forma, no lo dice Álvaro Leiva ni lo dice la NPDH, lo dicen los expertos en materia de epidemiología. Mira, estamos frente a una situación grave, grave de salud. Y definitivamente hoy la prioridad de todos los nicaragüenses es salvar la vida. Si no logramos salvar la vida, ¿de qué nos sirve mañana tener o que esté un trabajo o estar pensando en la posibilidad de que tenemos que sacar adelante la nación si ya no vamos a existir como personas? Tenemos que garantizar a cualquier costo la posibilidad de mantenernos con vida frente a esta crisis y frente a la irresponsabilidad que tiene el régimen con sus ciudadanos, frente a la ausencia y guía de orientación que está obligada a cumplir, ¿verdad?, el régimen. Como organismo de derechos humanos hemos lanzado nosotros un SOS, ¿verdad?, a la comunidad internacional y a todos los organismos internacionales, a fin de que se pongan los ojos sobre Nicaragua, como para garantizar mantenernos en la agenda de orden internacional, que es de mucha prioridad. Y es una de las que ha golpeado fuertemente al régimen Ortega Murillo, porque las acciones internacionales y las acciones que hemos hecho de manera articulada, los organismos de derechos humanos, el pueblo organizado, la sociedad civil y toda la parte de los sectores políticos que deben de sumar a la unidad, ¿verdad?, en acción. Definitivamente cada quien ha hecho su papel que le corresponde a fin de poder lograr lo que todos los nicaragüenses queremos. Queremos restituir en principio la paz social, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad. Ese es el sentir de todos los nicaragüenses. Pero hay algo más importante. Nosotros queremos, ¿verdad?, cumplir con ese mandato del pueblo, que es la justicia. Si no hay justicia, no va a haber paz social. Y la justicia tiene que estar íntimamente vinculada a todos aquellos asesinatos que se han dado en el periodo de la crisis y se ha dado en el periodo también de esta pandemia, porque no solo es asesinar con una arma, ¿verdad? También se asesina teniendo acciones criminales de omitir, ¿verdad?, actuaciones que deben de ser oportunas para evitar lo que hoy está sucediendo en Nicaragua, tristemente, ¿verdad?, que están falleciendo vidas humanas cuando pudimos haber evitado que no falleciera, y por eso lo hemos dicho y lo hemos sostenido como organismo de derechos humanos. Ortega y todos sus delincuentes que hoy están administrando su régimen tienen que responder por la última muerte, hasta el último nicaragüense que ha sido vilmente asesinado y ha fallecido en el contexto de esta pandemia. Por eso siempre lo hemos dicho, tendrá que responder en principio por los delitos de lesa humanidad, genocidio viral y ahora crisis profunda de violaciones de derechos humanos. Valesca, ¿ustedes tienen recuento casos de universitarios que hayan presentado síntomas del coronavirus y los cuales no hayan asistido a hospitales por temor? Sí, nosotros tenemos al menos 6 casos de estudiantes que son COVID-19 positivos y que están siendo atendidos, como decía, por otras instancias, por otros médicos, incluso que le han podido llevar el procedimiento, sobre todo porque dentro, como te decía, dentro de los hospitales públicos, lo primero que les dicen es que descartan totalmente desde que llegas que es COVID-19. Entonces, O sea, les mandan otro tipo de tratamiento, les dicen que es una gripe normal o que se sienten con estos cansancios de que es por falta alimenticia y les mandan otro tipo de tratamiento y luego al hacerles, porque la Unidad Médica Nicaragüense ha abierto una instancia telefónica donde primero te hacen una serie de preguntas y ya ellos, pues que son voces calificadas, ellos ya más o menos entienden y luego nos damos cuenta con la triste noticia de que estos casos sí son de coronavirus. Entonces hay una frustración enorme porque incluso hay un caso específico donde fue muy tardío pues este proceso de que el chaval lo rompiera ese miedo para poder pedir ayuda y también nos hemos dado cuenta pues que un familiar de esta persona está con COVID-19. Entonces son situaciones
de total negligencia que no solo afectan a una persona, sino como sabemos, los jóvenes pues son más propensos a ser portadores de este virus y al llevar a sus casas y tener total desconocimiento de que son portadores, pues salen otros familiares afectados. Y esa es precisamente una de las mayores denuncias que nosotros hacemos, porque como decía el doctor, son violaciones a los derechos humanos también, porque al no tener, o sea, el MINSA y los hospitales públicos son totalmente, además de negligentes, no cuentan con un sistema de salud que pueda responder a las necesidades de los nicaragüenses ni que les pueda transmitir confiabilidad de poder ir. Entonces, eso ha hecho que la población también se quede en su casa súper preocupada. Al inicio, ellos trataron de realizar una campaña bastante fuerte de que no estaba el COVID-19 en Nicaragua, y luego esta campaña se volcó incluso a muchas personas opositoras de que ellas eran las que estaban implementando una serie de virus. Sin embargo, sabemos por las múltiples denuncias y el monitoreo que nosotros llevamos de que sí hay COVID-19 en la fase comunitaria y de que sí hay un riesgo enorme a que esta sea una situación que se descontrole y que es algo que nosotros podemos decirlo como voces calladas, pues todo el mundo lo sabe. Al inicio veíamos que solo de 10 personas, una tenía mascarilla. Ahora vemos en las rutas a todo el mundo con sus mascarillas, utilizando guantes. O sea, la población sabe que está expuesta y que no tiene a dónde ir. Y esa es una de las mayores problemáticas. Ok. Ya para finalizar, si tienen comentarios de cierre, doctor Leiva. Bueno, el comentario de cierre como defensor de los derechos humanos y como organismo de derechos humanos siempre va a estar en sintonía a lo que hemos venido expresando de manera permanente y pública. Que ante la ausencia de guía y orientación a la que está obligada las autoridades del país, en este caso nuestro país, Nicaragua, hacemos un llamado al pueblo nicaragüense a continuar aplicando todas las medidas extremas de autoprotección, con especial atención a los miembros de la familia que sean más vulnerables, como adultos mayores, enfermos crónicos y sobre todo nuestros niños y niñas. Okay. Con base a las recomendaciones, ¿verdad?, de países que han podido salir adelante y que no tengo la duda de que el pueblo de Nicaragua, nuestro pueblo, saldrá adelante como ha sabido salir adelante en los momentos más difíciles de la historia nicaragüense. Lesca. Sí, yo igual reiteraré el llamado a los estudiantes dentro de los recintos a que nos sigamos organizando y podamos seguir demandando a las autoridades académicas que se suspendan de una vez por todas las actividades presenciales, y también un llamado a los padres de familia a que en los colegios públicos a los niños no los envíen a clase. Realmente esta es una situación que recae al final en una responsabilidad que los nicaragüenses ante la indefensión hemos tenido que tomar en nuestras manos, y está en nuestras manos cuidarnos y proteger vidas, salvar vidas es lo fundamental ahorita, y no podemos permitir que esto se intente polarizar con cuestiones políticas partidarias. No podemos permitir que una cuestión de crisis pública de salud nos afecte a todos los nicaragüenses, y que realmente esto se trate de llevar a campo de que quién es bueno y quién es malo. Los nicaragüenses deben de tener una atención médica de calidad, sin importar qué religión sos, qué tipo de partido político venís. Entonces, y esto ha hecho que sobre todo los opositores nos sintamos en total defensión. Entonces, hago un llamado a la población a que se siga organizando, denunciando esto, y que realmente sigamos tratando de cuidarnos en la medida de lo que podemos, y un llamado también a la solidaridad, a compartir con las personas que no pueden protegerse por falta de recursos. Ok, agradezco el tiempo que hayan brindado y por confiar en el espacio de información Clip de Noticias, que está dando información a cada momento. Invitamos a nuestros seguidores que continúen compartiendo nuestra información y esperamos tenerlos nuevamente en nuestro espacio de entrevista. Pasen muy buenas tardes.